¿Los de Cristo, hermanos? Amén. ¿Quién vive? Cristo vive. Cristo vive, y toda la honra y toda la gloria sea a Él. Más para Él y que Él la reciba, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, hermanos, aquí en este mundo. Predicar su palabra para que muchos lleguen al Señor, Amén. a los pies del Señor. Trabajamos para un mismo Dios, para un mismo Señor, y su nombre es Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. A veces nos hemos preguntado, hermanos, cuántas veces, o yo todavía me sigo preguntando, ¿verdad? Hoy en la mañana le decía a mi esposa, le decía, ¿por qué yo, Señor? Aleluya. ¿Por qué yo? Y yo sé que tú también te has preguntado muchas veces eso, Amén. que por qué Dios te escogió a ti. Decía el pastor Romo, siendo, o se puede decir la palabra, una basura, Amén. metió su mano bendita entre lodo para sacarnos Aleluya. y limpiarnos, y no se cansa todavía de limpiarnos Aleluya. de todo lo que hacíamos, todo lo malo, Amén. porque para nuestros ojos la carne se deleitaba, pero dentro de los ojos del Señor era una vergüenza, hermanos. Amén. Nos avergonzábamos porque Amén. ahora nos avergonzamos de todo lo que hacíamos, hermanos. Y cuando platicamos algo, siempre tiene que ser para testimonio, para edificación, para los demás. Amén. Amén. No como gozo de presumir de todo lo que hacíamos. Amén. Porque como estábamos en el mundo, antes nos decíamos, yo me llamo Juan, a los que no me conocían, ¿verdad? Y antes yo decía que yo me creía Juan Camané, Juan sin miedo, hermanos. Pero hubo un día que llegué a los pies del Señor, y un día antes yo en una oración vinieron y me predicaron, y pues yo era ateo, hermanos, yo no les creía nada. Y les decía a esos hermanos, decía, hermanos, que no te creo nada. Y me dijo el hermano, dale una oportunidad. Dale una oportunidad al Señor, dice, y Él te va a responder. Amén. Y el Señor me dio Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese día a las 12 de la noche, hermanos, le clamé al Señor Jesucristo por primera vez. Y mis palabras fueron estas, hermanos. Dije, Señor, si en realidad tú existes, hazme sentir miedo. Porque no te tengo miedo a ti y no le tengo miedo al diablo. Amén. Esto está fallando, hermano. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Y el Señor me respondió en menos de 12 horas. Y para no hacerle muy larga la historia, como dice el hermano Antonio, Amén. caí a sus pies, rendido a los pies del Señor Jesucristo. Me enseñó cosas que yo nunca había visto. Y desde ese día sigo al Señor con todo mi corazón, con todo mi ser. Y aún así, que estamos en el camino del Señor, hemos fallado, hermanos. Hemos fallado. Y hoy en esta noche, tarde, vamos a hablar de una persona, hermanos, que su destino era morir. Su destino era la muerte. Decía el hermano Romo, tal vez yo ya estaría muerto. Y pienso yo lo mismo, hermano. Amén. Por eso el Señor me trajo para Estados Unidos, porque Él tenía un plan. Amén. Y aquí fue donde conocí al Señor. Amén. Y mis palabras que siempre digo, mucha gente no me lo entiende, pero Dios quiere que entiendas mis palabras. Yo siempre digo, Señor, gracias porque estoy donde no quiero estar. Porque quiero, para que el día de mañana estar donde tú estás. Aleluya. Y estoy donde Él quiere que esté, hermanos. Gloria a Dios. Y ahí donde le damos gusto a Dios y no a la carne. Amén. Porque eso venimos a agradarle a Dios, no a la carne. Amén. Y le doy la honra y la gloria al Señor porque mi vida estaba destrozada, hermanos. Y esta historia de este hombre, su destino era morir. Él desde el momento que iba a nacer, su destino era que ya lo mataran. Y cuando creció, inclusive él mató a una persona. Y aún así el Señor lo usó. Porque para su plan del Señor, Él te puede usar al que sea, hermanos. Amén. Simplemente que nuestro corazón esté dispuesto también Amén. a cambiar. Y yo de título le puse este mensaje del Señor, le puse, todo en tu vida terminará bien. Amén. Nos preocupamos día a día que qué es lo que va a pasar con los problemas. Y si tú te das cuenta, el problema que tenías el año pasado, o la semana pasada, o hace un mes, ya se resolvió. Y te pones a pensar y te pones a reír todo lo que te mortificaste, todo lo que no dormiste, todo lo que tú estabas planeando, todo lo que el enemigo te hizo que tú pensaras cosas malas.
A veces por un mal entendimiento o algo, ha habido hermanos que han tropezado y han caído, hermanos. Vamos a empezar a leer en Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 11. Y siéntese privilegiado, hermanos, porque, como siempre les digo a los hermanos, ¿verdad? Estamos en victoria, porque desde el momento que tú estás en la iglesia, estás en victoria, porque desgraciadamente mucha gente afuera está en los hospitales sufriendo y otros hasta muriéndose. Amén. Y deja tú que se mueran, sino que se están muriendo sin el Señor. Amén. Ese es lo más lamentable, y ese es el trabajo que nos corresponde tanto a ti como a mí, predicar la palabra del Señor, Amén. para que la gente se arrepienta y llegue a sus pies del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Amén. Y si nos ponemos en nuestros pies, hermanos, los que puedan, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que están malas, que no pueden pararse mucho tiempo. Por respeto y reverencia a la palabra de Dios, dice así: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporarios del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aquí, hermanos, habla de Moisés, pero esto fue cuando ya fue liberado el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que él no tuvo temor. Pero vamos a leer la historia de Moisés, cómo empezó, y vamos a ver las dos caras de Moisés, de cómo ahorita nos está diciendo que no tuvo temor, pero la primera vez que huyó, hermanos, se huyó por temor. Amén. Vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Y vamos a empezar por el capítulo 1. Éxodo, capítulo 1, versículo 5. En el nombre poderoso de Cristo Jesús dice así: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Y qué dice el 14? Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo con toda labor del campo y con todo su servicio, el cual obligaban con rigor. Y dice el 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino perseveraron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho eso, que habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas.
Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad brío a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Fíjate, hermanos, antes de que Moisés naciera, ya estaba decretado de que lo mataran. Desde el momento de su nacimiento, que lo mataran, nada más por el simple hecho de ser hombre. ¿Por qué? Porque el rey egipcio tuvo miedo porque se estaba multiplicando el pueblo de Israel. Imagínate, el pueblo de Israel viviendo en una esclavitud. Ellos se acostumbraron a ser esclavos y nunca pensaron que podían derrotar a los egipcios. Pero el faraón sí tuvo temor. Dice, vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2, vamos a leer del 1 al 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que conoció y dio a luz un hijo. Viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose por sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, le dijo: de los niños de los hebreos es este. O sea, cuando lo agarró a esta mujer, la hija de Faraón, se dio cuenta en el momento que él era un hijo de los hebreos, de los que habían mandado matar. Y dice el 7: entonces hermana dijo entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Era la hermana viene siendo la tía de Moisés, la que planeó todo, hermano. Estaba desde la orilla del río y estaba viendo a ver qué acontecía con el niño cuando iba en el río. Y cuando la hija de Faraón mandó a las doncellas que lo agarraran, luego lo se arrimó y le dijo: ¿qué? Dijo: te mandamos traer una nodriza. Entonces todo estaba planeado, pero fíjate cómo empezó todo, ¿verdad? Dice el 9: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. Siendo su destino ser un hijo de hebreos, llegó al palacio del faraón. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el 11: en aquellos días sucedió que ya crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mira, hermanos, esta palabra es muy dura, porque podría decir que Moisés podría justificarse de que estaba viendo que estaban maltratando a uno de sus hermanos y que por esa razón lo mató. Pero nada justifica lo que Moisés hizo, hermanos. Nada justifica. A veces nosotros cometemos un pecado y nos queremos justificar diciendo tantas barbaridades. Yo le llamo disfrazar el pecado, pero al fin de cuentas sigue siendo pecado, hermanos. Pero aún así Dios lo permitió y Dios tenía un plan para él, hermanos. Dice: el pecado de Moisés está por encima de cualquier pecado tuyo y mío. Es una pregunta que yo escribí porque él asesinó a otra persona, hermano. Tal vez tú no hayas asesinado a nadie. Yo, gracias a Dios, que yo sepa, no maté a nadie. Pero gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque aún así, con los pecados que yo hacía antes, mi conciencia a veces te remuerde, hermano. Y el mismo Espíritu Santo que ahora tenemos y que mora en nosotros, te prohíbe o te detiene a hacer una barbaridad. Dice aquí en los comentarios, le puse:
Ok, vamos al Éxodo 2:13, allá adelantito. Vamos a seguir leyendo de 12 al 13. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataban al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y lo descubrieron, hermano. ¿Cuántas hemos predicado acerca de los pecados ocultos? Que al final al cabo, si Dios lo sabe, todo el mundo se va a enterar a su tiempo, hermano. Y dice el 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, porque llegó a los oídos del Faraón, hermano. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Qué vida tan dura, hermanos, porque aún así de que Moisés ya vivía en el palacio y luego irte a huir de la presencia del Faraón, e irte a vivir al desierto, hermanos. Yo creo que ahí el plan de Dios se miraba un poquito mal, ¿no crees? Como que no pintaba buenos ojos. Aleluya. Dice, vamos al capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de entre tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. No sé qué error hayas cometido en tu vida que te sacó del camino de Dios, hermanos. Pero déjame decirte que hay una zarza que está esperando en tu vida y quiere hablar contigo. Yo les comentaba en la predicación anterior que yo sufrí un momento en mi vida allá en Dallas, en Fort Worth. Dios nos usaba grandemente a mi esposa y a mí para la honra y la gloria de Dios. Y siempre nos mandaba con hermanos que habían tropezado en su vida espiritual. Y Dios nos mandaba y nos daba palabras de vida con la Biblia. Y nos daba palabras de aliento. Y el Señor, por su grande misericordia, los hacía regresar al camino de Dios. Y aún así que los hermanos murmuraban y los apuntaban con el dedo. Hermanos, Dios me daba la valentía para enfrentarlos a ellos y les decía, ¿tú quién eres para juzgarlo? ¿Tú quién eres para condenarlo? Y se quedaban callados, hermanos, y ya casi le decía como el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aleluya. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los hermanos se restauraban y el Señor los usaba, hermanos. Y yo me quedaba así sorprendido de cómo ministros, pastores, hermanos que habían tropezado en el camino de Dios, el Señor los regresaba. Y te digo una cosa, no los regresaba como antes, los regresaba más fuertes. Aleluya. Porque ellos ya habían vivido y habían caminado por el desierto, hermano. Para los que no saben qué significa en la vida espiritual caminar por el desierto, es cuando tú un día despiertas y cometiste un error un día anterior, y al día siguiente despiertas y reclamas a Dios y no sientes nada, hermano. Nada sientes. ¿Quieres predicar a una persona? La gracia de Dios no está en ti. Y lloras lágrimas amargas, lágrimas de arrepentimiento, y el Señor no está ahí. Y un día que llegó a mi vida esa etapa de caminar por el desierto, hermanos, era necesario. Porque si no caminaba yo por el desierto, te alzas, hermano, piensas que tú eres el santo, que tú eres más que los demás. Y es cuando el Señor te agarra y te agarra las orejas y te abaja para abajo y te pone a los pies de la tierra. Y no normal los pies, hermanos, te hinca a la tierra. Aleluya. Como el rey Nabucodonosor, que hasta estaba comiéndose las raíces de la tierra, hermanos. Y así nos hace el Señor, hermanos.
Pero es un bien para nosotros porque nos quita el orgullo, nos quita la arrogancia de creer nosotros o sentirnos más que los demás o que sabemos más que los demás. Y no es así. Nuestro trabajo aquí en la iglesia y nuestro trabajo aquí en la tierra es apoyarnos unos a otros. Como les decía en la predicación pasada, es porque nuestra meta es la misma. La meta del hermano Martín y la mía es la misma. Es llegar el día de mañana a las bodas del Cordero. Y yo quiero verte a ti, yo quiero ver a mi madre, quiero ver a mis hermanas, quiero ver a mi esposa. Y aún así yo tengo errores, hermanos. Y todos los días me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, Señor. Aleluya. No era mi intención. Y si Dios me ha perdonado es porque ha visto mi corazón, hermanos. Amén. Porque Él te ve hasta el fondo de tu alma. Amén. Y aún así, si en la vida cristiana, hermanos, te llegas a topar con un hermano cristiano que nosotros, entre comillas, le llamamos hipócritas, tú no eres quien para juzgarlo. Amén. Porque solamente Dios sabe el plan que tiene para él. Aleluya. Y dice, Dios encontró a Moisés cuando lo vio y le dijo, quita los calzados de tus pies. ¿Qué le quiso decir el Señor o qué nos quiere decir esta noche el Señor cuando le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies? En la Biblia, en los comentarios dice que se refería a un respeto cuando tú llegabas a un lugar y te quitabas tus calzados porque estabas pisando un lugar santo, ¿verdad? Pero más que nada era como un respeto. Pero Dios me puso en mi corazón que te dijera, hermano, que cuando Dios te dice que tú estás caminando por el desierto porque cometiste un error, yo les decía a los hermanos, acércate a Dios. No, uno tiene que ser como los caballos, hermanos. Los caballos les ponen uno aquí para que no miren a la izquierda ni a la derecha. No mires a tu hermano, no mires a tu hermana. Tú mira a Jesucristo, tú metes Él, tú debes de caminar hacia Él. Aún así que te tropieces, tú tienes que caminar a Él, tú tienes que seguir adelante, hermano. Amén. La semana pasada les decía que me creí de 20 años y me eché un brinquito y sopas, perico, me caí y me fui así, hermanos. Y le dije, cuando estaba así en el piso, hermano, dije, gloria a Dios, porque yo sé que viene la bendición. Amén. Pero aún así, el Señor te hace recordar de dónde vienes, hermano. Amén. Y de dónde vas a terminar. Aleluya. Este cuerpo corruptible, aquí se va a quedar. Amén. Pero nuestra alma, hermanos, esa es la que es eterna. Amén. Y yo le decía al Señor, cuando les decía, tú tienes que seguir adelante. Y cuando me di el tropezón, me levanté como si nada, como si no me... Tú sabes, no te caes, te levantas como que no te dolió. Y luego ya se voltearon la gente porque se estaban riendo de mí que me había caído. Y cuando se voltearon ya me agarré así. Aún tengo orgullo. Porque si no tuviera orgullo, porque todos me preguntaban, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí. Y por dentro, no, hermano, no podía caminar, no me podía levantar. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía nos queda orgullo, hermanos. Día a día, hermanos. Yo les pongo esta parábola a la gente siempre. Tú vienes a la iglesia de Dios, te limpias, te purificas, decía el hermano Romo ahorita, límpianos, Señor, purifícanos, Señor, santifícanos, Señor, porque esa es la oración que debemos de tener todos los días, y más cuando venimos a la iglesia de Dios y vamos a compartir la palabra de Dios. Yo le digo al Señor, Señor, en tus manos me pongo, limpia mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, límpiala, santifícala, purifícala, porque voy a compartir palabra santa que es tuya. Y le digo a los hermanos, cuando tú sales de aquí, hermanos, afuera es como un pantano. Tú vas caminando y te vas a ensuciar, hermanos. Yo no he conocido a alguien que camine sobre un pantano y que su ropa salga limpia, hermano. Te vas a ensuciar porque te vas a ensuciar. Pero una cosa es que tú te ensucies adrede y otra cosa es que tú te ensucies sin querer. Eso es muy diferente. Lo mismo es cuando pecamos. Una cosa es que tú peques con alevosía y ventaja y otra cosa es que las circunstancias te hagan pecar. Es muy diferente, hermano. Y Dios nos mira desde arriba. Les decía la semana pasada, pórtate bien porque el de arriba te está viendo. Pórtate bien porque así les manda los mensajes. Al hermano Martín se me ha escapado porque al rato le voy a empezar a mandar mensajes. Pórtate bien porque el de arriba te está viendo. Así nos mandaron mensajes los hermanos de Fort Worth allá. Pórtate bien y te recuerdas, hermano, porque estás en el trabajo y estás conviviendo con gente que no son cristianos, que no son convertidos. Porque hay gente cristiana, como decía el pastor, gente convencida pero no convertida. Es muy diferente. Y tienes que lidiar con todo ese tipo de personas o de diferentes doctrinas y tienes que enseñarte a amar a tu prójimo y a respetarlo tal y como es. Pero una cosa es que tú lo aceptes como es
así la persona y otra cosa es que tú hagas lo que él está haciendo. Amén. Es muy diferente también. Aleluya. Y cuando Dios le dijo que se quitara los calzados, quiere decir, acércate a Dios, pero quita toda amargura, Aleluya. coraje, odio, rencor, orgullo. En pocas palabras, niégate a ti mismo. Amén. Cuando venimos a la casa de Dios, no es el hermano Juan Magaña el que está predicando. Cuando venimos a la casa de Dios, no es el pastor Romo el que está cantando. Fíjate cómo ahora Dios puso las circunstancias que viniera el hermano a visitarnos y nos ayudó, porque quieras que no, ese sonidito del bajo ayuda mucho en la música, hermano. Y la honra sea para Dios. Amén. Pero Dios tiene todo planeado. Así es. Amén. Dios bendiga a los músicos donde estén, porque nos hace mucha falta. Les digo ahorita, yo no sabía que iba a dirigir y me agarró frío el pastor Romo. Y le digo, ay, santo Dios, ¿por qué? Porque hace falta el pastor. Amén. Pero cuando un día no va a estar el pastor, y él tiene que preparar a su pueblo. Amén. Hay que estar preparados también. Cuando hemos estado en otras iglesias, y ahorita yo les decía, para la honra y la gloria de Dios, le doy gracias a Dios porque estoy donde no quiero estar, pero estoy donde Dios quiere que esté, Amén. para el día de mañana estar donde Él está. Aleluya. Eso quiere decir amarrar la carne. A mí me han invitado, gracias a Dios, a muchas iglesias de diferentes denominaciones a predicar la palabra de Dios, porque para la palabra de Dios, hermano, no hay nominación de doctrinas. Cuando tú lees la palabra de Dios está limpia, está purificada. El problema es en los comentarios. Si tú no estás bien preparado, tú vas a ensuciar el mensaje de Dios. Aleluya. Lo puedes ensuciar. Lleva una preparación, hermanos. Amén. Y dice que nos quitemos toda amargura, todo coraje, todo odio, todo rencor, todo orgullo. Cada vez que vengamos a la iglesia, hermanos, a la presencia de Dios, quitarnos nuestras calzas no significa físicamente, sino es espiritualmente, hermano. Amén. Todo lo que traemos aquí colgando atrás en nuestra espalda, toda la cochinada del mundo, hermanos. Amén. Porque el mundo es pecador, hermanos, es puro pecado. Amén. ¿Cuántos de ustedes o yo pensamos que el día de hoy íbamos a estar en la iglesia? O que íbamos a servirle a Dios. Aleluya. Yo nunca pensé, hermanos, yo me burlaba de los cristianos, hacía renegar a mi tío Ricardo, hacía renegar a mis hermanas, hacía renegar a tantos hermanos, hermanos. Así es. Y ahora me toca a mí sufrir esas cosas. Y yo me gozo porque le digo, Señor, pues me sale barato, porque si nos vamos a eso, yo creo que yo merezco eso y más, hermanos. Amén. Pero por la misericordia de Dios, le doy gracias a Dios que un día llegué a sus pies Amén. y me dio la oportunidad y me sigue dando la oportunidad de venir. Porque todos los días es una lucha constante. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Ya son las 7, mejor me quedo a ver el juego de fútbol. Ya van a ser las 9, me quedo a ver uno de los Cowboys. O me voy al día de la marrana. ¿Me entiendes? O voy a visitar a tal persona y le hablamos al pastor y le echamos mentiras. Hermano pastor, fíjese que tengo un familiar enfermo y voy a ir a orar por él. Y estás orando viendo la tele. Estás orando por el enfermo. Amén. Nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Queremos disfrazar el pecado, pero aún así sigue siendo pecado. Por eso cuando venimos a los pies del Señor, y el Señor le decía a Moisés, quita tu calzado, es que nos quitemos toda nuestra arrogancia, que seamos de corazón sinceros, de que no nos creamos más que los demás, porque realmente, como te digo, Dios te tumba, hermanos. Amén. Pero el mismo rencor es el que te tumba. Amén. Yo una vez les predicaba acerca de que los pecados no te condenan. Lo que te perdón. La palabra era, nosotros no te condenamos, tus pecados sí te condenan. Amén. Porque un día había un hermanito que decía que el pastor Antonio predicaba pura condenación, y lo que pasa era de que él se incomodaba porque él estaba pecando. Entonces la palabra de Dios no te estaba condenando, los pecados tuyos son los que te estaban condenando. Amén. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Te paras y te sales. Nadie te está corriendo. Desgraciadamente te incomoda. Yo prefiero que seamos poquitos pero ruidosos. Amén. Pero que seamos convertidos de corazón. Aleluya. Que nos miremos a los ojos con una esperanza. Que así como tú, hermano, pecaste ayer, también yo, hermano, caí. Y yo te necesito que tú ores por mí para que Dios me restaure. Y tú me necesitas a mí para que Dios te restaure, hermano. Amén. Amén. Praise God.
Aleluya. Dice, en pocas palabras, niégate a ti mismo. Híncate. Humíllate y sobre todo recibe de Dios toda alegría y una expectativa para tu vida espiritual, hermano. Aleluya. Cuando estás caminando en el desierto, hermano, es una cosa muy dura. No te lo deseo, hermanos, pero yo creo que tú ya has caminado alguna vez por el desierto. Y si no has caminado, un día lo vas a caminar porque es necesario que lo camines. Cuando se nos va un familiar, un ser querido, y caminas por el desierto y te pones a pensar y la duda quiere entrar a tu vida, hermano, no permitas que la duda entre en tu corazón, no permitas que la duda entre a tu casa. Repréndela en el nombre poderoso de Cristo Jesús y échala afuera y mándala a los desiertos allá donde no hagan daño a nadie, hermano. No la vayas a mandar como el vecino. Ahí una vecina una vez me aventó una vez un gato muerto. Y luego mi esposa se está riendo, se ría de mí porque le digo, empecé yo, eché aceitito y le eché en una bolsa. Dije, esto es brujería, y se rió de mí. Al día siguiente apareció un cuervo muerto y fui y lo agarré, el cuervillo, y lo tiré también. Pero hermanos, mi casa está así grandecita y en la entrada, en el mismo lugar, hermanos. ¿Por qué exactamente en el mismo lugar tiene que caer eso? Habiendo tanto lugar donde tirarlo o donde morirse. No hay casualidad, hermano. Y mi esposa se reía de mí y me decía que yo estaba loco. Al tercer día cayó un tlacuache muerto en el mismo lugar. Aleluya. ¿Y sabes qué hice? Me empecé a reír y dije, Señor, gracias, Señor, porque me dio revelación y me dio discernimiento de espíritu para saber lo que estaban haciendo. Y fui y en vez de reclamar a la vecina, fui y agarré aceitito y empecé a ungir toda la casa. Toda la casa. Empecé a ungir toda la casa, todos los muebles, todo, mi esposa y a mí. Y empecé a orar por mi familia. Porque cuando el enemigo no puede contra ti, va contra tus seres queridos, hermano. Amén. Así es. Y cuando llegué en la tarde, vi a esa señora y fui y le dije, oye, fíjate que antier me apareció un gato negro muerto, me apareció un cuervo y ahora un tlacuache. ¿Tú no sabes quién habrá podido tirar eso? Y ella estaba trabajando para el grupo, el grupo ese que le llaman grupo. Y se quedan, no, yo no sé quién. Y gracias a Dios, ya nunca aparecieron nada. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, hay que quitarnos todo lo que traemos cargando encima de nosotros, hermano. Pero si tú cometiste un error, esta tarde el Señor te viene a decir, no te preocupes, quita tu calzado de tus pies y acércate a mí, que yo quiero hablar contigo. Amén. Cuando la zarza está ardiendo, dijo el pastor Romo ahorita, hermano Juan, pásele porque el Espíritu Santo está aquí y está todo lo que da. Cuando la presencia de Dios se siente, hermano, es porque la zarza está ardiendo y es cuando Dios quiere hablar contigo, hermano. Aleluya. Vamos a Éxodo 3:10. Ya vamos a terminar, hermano. Fíjate lo que dice 3:10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cómo empezamos la predicación, hermano? ¿Quién soy yo? Hoy en la mañana el Señor me dio ese mensaje, ¿quién soy yo? Nos sentimos indignos, hermano. Pero déjame decirte que tú eres útil para el Señor, hermano. Déjame decirte que tú aquí estás en un lugar donde te sientes apreciable. Yo te aprecio que estés aquí. Y ojalá que tú me aprecies a mí porque estamos aquí para unos con otros. Amén. Hay una pequeña historia antes de continuar, que de un señor que ya iba a morir y le dio a su hijo un reloj. No sé si lo hayan visto. Y le dice, ten hijo, te voy a dejar este reloj de herencia. Y ese reloj, dijo, ve a la tienda y diles que cuánto te dan por ese reloj. Y va a la tienda y le preguntan, y el señor le ofreció $100. No, te voy a dar $100, dijo, ya es un reloj muy viejo, obsoleto, te doy $100 por él. Y viene y le dice a su papá, ¿verdad? Entonces el papá le dice, bueno, dice, ahora ve a la casa de empeño, a ver cuánto te dan. Y va a la casa de empeño y lo ven. Digo, no, hijo, dice, este reloj ya está descontinuado. Digo, nomás lo que te puedo dar son $20.
Y viene, va bien agüitado con el papá y dice, no, mi papá, salió peor, me quedan a $20. Y estaba bien agüitadillo. Y al último le dice el Señor, porque las gentes adultas, hermanos, son sabios. A mí desde muy chico me enseñaron que me juntara con las personas grandes porque traen sabiduría en sus vidas. Amén. Y de mi mamá me acuerdo mucho de mi mamá que nos decía, no hagas esto porque te vas a caer. Y ya cuando menos acuerdas, pues ya estaba tirado. Pues ya sabes, pero mi mamá ya sabía que me iba a caer. Amén. Entonces este hombre le dice a su hijo, llévalo al museo y dile a ver cuánto te dan. Y va. Y cuando regresa, viene bien contento y dice, ¿cómo te fue? No, pa, dice que me van a dar $3 millones. ¿Por qué? Dice, no, pues dice que es algo valioso, que es una reliquia que ya no hay. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que pasa es que este hombre estaba llevando el reloj en un lugar donde no era el correcto. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, déjame decirte que estás en el lugar correcto, hermano. Amén. Porque aquí somos poquitos y apreciamos tu presencia. Amén. En una iglesia grande que me ha tocado a mí ir a predicar o ir a hablar a cientos de personas, tú llegas y no te conocen y no te saludan. No te saludan. Pero cuando somos poquitos, hermano, decía mi pastor Armando, aproveche ahorita que éramos 6 personas, y me decía el hermano, aproveche ahorita y pase a predicar, ahorita que hay oportunidad. Y nos daba 15 minutos, hermanos. Danos una palabrita, 15 minutos. Cuando menos acordé, hermanos, para la honra y la gloria de Dios, la iglesia estaba llena. Eran arriba de 100 personas. Aleluya. Y ya como le dice el pastor, deme chance 15 minutos. No. Y ahí es cuando te das cuenta que muchas de las veces no te valoran, te van haciendo a un lado. Amén. Y se olvidan de quién trajo esas personas. Claro que fue el Espíritu Santo, Amén. pero se olvidan de que Dios a quién usó. Y te quedas triste y te lastima. Pero es para la edificación, porque el día de mañana tú te das cuenta que las almas son para Dios y no son de nosotros. Amén. Así es. Decía el pastor Víctor Mancías, mi trabajo es preparar las almas para que ellos vayan y prediquen afuera y que hagan el trabajo de Dios. Amén. En eso yo estaba mucho de acuerdo con él. Amén. Así es. Y ya para cerrar, mis hermanos, dice, sin importar qué error que cometiste en tu vida, la misma escritura que le dieron a José es para Moisés y es para ti, que todas las cosas obran para bien. Todos tenemos un camino en el desierto. Cuando Dios habló con Moisés y le dijo que se quitara su calzado y no le tocó, perdón, cuando Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado de sus pies y que iba a hablar con él, Dios no le tocó el tema del egipcio que mató. Y así nosotros cuando venimos a la casa de Dios, Dios no te va a preguntar de lo que tú hiciste el día de ayer o lo que acabas de cometer hace una hora. Lo que Dios quiere es hablar contigo cara a cara, ojos a ojos. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vengas a sus pies. Y tal vez, aunque un día te quedaste sin gente en la iglesia, Dios te dijo y te dice, yo te voy a levantar. Amén. El pastor Antonio ha dicho que 2 veces se ha quedado sin iglesia, pero Dios le dice al pastor Antonio allá donde esté, pastor Antonio, quítate los calzados de tus pies porque yo quiero hablar contigo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a pasar a mi hermana Nancy para que nos despida del servicio y que pida la ofrenda y que haga la oración. Amén. Todos somos útiles para el Señor, mis hermanos. Amén.